Mi nombre es Leonardo Jiménez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. El presente video es para la materia de Antropología y corresponde a la cultura como un concepto antropológico. Para la unidad 2, fase 3. Entonces, en este vamos a estudiar el concepto de cultura. Entonces, como tal, lo leído en el texto mencionado, nos dice que, o lo que comprendí es que la cultura es como el conocimiento, las creencias, leyes, como las costumbres y los hábitos que tiene una persona y que las comparte no tanto en la familia, sino como en una sociedad. Para eso es como el concepto de cultura. Entonces nuestras culturas dividimos en grupos y subgrupos, ¿no? Entonces tenemos las culturas universales y las alternativas y especiales. Las universales hacen referencia a cómo esperamos que un individuo dentro de una sociedad se comporte. En esto quiere decir, digamos, de pronto su forma de vestir, ciertas conductas, ciertos hábitos y ciertas creencias que debe de tener esta persona como tal. Ahora tenemos un subgrupo que serían las especiales. Esta cultura como especial o algo quiere decir o agrupa a un grupo de personas, valga la redundancia, los cuales se comportan dentro de una misma sociedad y tienen de diferente forma, con diferentes costumbres, con diferentes formas de vestir. Entonces, en esto lo podemos ver de pronto donde vivimos o algo, lo podemos ver con los chamanes, lo podemos ver con estas personas así como los gitanos, que los cuales conviven con nosotros, pero tienen otras culturas diferentes. Las culturas alternativas. Las culturas alternativas quieren decir de que son personas o pequeños grupos que actúan dentro de una sociedad, pero actúan de pronto con una forma de pensar distinta, con una forma de pensar y de vestir diferentes a los demás, pero que no afectan como tal a una sociedad en general. A esto se le llaman las culturas alternativas. Vamos a ver la cultura real. La cultura real es como se está comportando la sociedad o los individuos de esta sociedad, cómo se comportan en su día a día, cómo visten, qué creencias tienen, cómo se comportan ante las demás personas, qué hábitos de pronto tienen para las diferentes convivencias o cómo se comportan en sus diferentes. La cultura ideal. La cultura ideal es lo que es como un prototipo donde nos dicen a los miembros de cierta cultura, de cierta parte, cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, qué debemos hacer, pero como su nombre lo dice, es ideal. Hay muchas personas que de pronto no se van por este lineamiento, sino tienen ciertos desviamientos de esta cultura ideal y es muy difícil llegar a que todos los miembros de una sociedad la lleguen a tener. Por otro lado, vamos a ver la enculturación, el realismo cultural y el etnocentrismo. La enculturación es lo que le sucede, digamos, a una persona cuando cambia de lugar de vivienda o lugar o otro país. Es cuando, digamos, nosotros nos chocamos con una cultura diferente, los cuales tienen diferentes, digamos, puede ser diferentes formas de vestir, diferentes formas de pensar, las creencias religiosas son distintas, los hábitos alimenticios son distintos. Entonces nosotros entramos en una culturización cuando empezamos a interactuar con las diferentes personas de otras culturas. Generalmente pasa cuando son en otros países o cosas así por el estilo. El relativismo cultural es un pensamiento que se tiene de que todas las culturas son iguales y que todas las culturas tienen el mismo valor y y que no se deben de evaluar entre sí. Es un concepto de que pues me parece correcto, ya que nosotros no podemos, digamos, comparar las culturas, digamos, de las personas de la costa con las personas del interior o con las personas de diferentes partes de nuestro país o de diferentes partes del mundo. Cada uno tiene sus costumbres, sus formas de pensar y me parece que son las adecuadas para ellos. El etnocentrismo. El etnocentrismo hace referencia a que uno o una persona como miembro de una comunidad o de una sociedad crea que las costumbres
los pensamientos y todas las ideologías que él tiene son las correctas y que las demás culturas están erradas. Entonces es como creer que lo que yo hago es lo correcto y lo que hacen las demás personas es lo incorrecto.